Hoy hablaremos del filósofo Søren Kierkegaard. Kierkegaard nace en Dinamarca el 5 de mayo de 1813. Fue un filósofo, teólogo, poeta, crítico social y autor religioso danés que está ampliamente considerado como el primer filósofo existencialista. Entre sus obras más destacadas se encuentran Out Out, Temor y Temblor, Migajas filosóficas, El concepto de la angustia, Ejercicio del cristianismo y El momento. Pero, ¿cuáles fueron sus principales postulados? La libertad de elección define la vida. La vida consiste fundamentalmente en elegir. Es a través de las elecciones como vamos desarrollando nuestra existencia, lo que habla sobre quiénes somos y qué historias hemos dejado a nuestras espaldas. Para Kierkegaard, la libertad inicia con la angustia, pues no es algo malo o que necesite algún tipo de medicamento para curarla, sino más bien lo ve como una oportunidad para que el hombre se dé cuenta de su libertad. El objeto de la angustia no es nada, es decir, su objeto es indefinido. Lo que ocurre es que la angustia viene no por lo que va a suceder, sino en que uno será el que tiene que elegir, es decir, entra mi total libertad. Las elecciones son inevitables. Hagamos lo que hagamos, tenemos la responsabilidad de decidir constantemente, dado que no hacer nada es también una opción que hemos elegido al encontrarnos ante una encrucijada de posibles acciones a realizar. La moral también parte de la libertad. Las decisiones no se limitan a las acciones observables, también hay algunas que tienen un marcado carácter moral. Es por eso que debemos elegir entre lo justo y lo que nos da placer. Para Kierkegaard, las condiciones en las que elegimos dependen únicamente de nosotros y no de nadie más ni del contexto. Todo es nuestra responsabilidad, ya que para él hay que asumir que elegimos partiendo desde cero. Lo anterior implica, por ejemplo, que ni nuestro pasado ni la historia de nuestra familia o barrio puede influir. La angustia nos llena. Kierkegaard dice que el hombre es inevitablemente libre. Esta libertad hay que aceptarla. Y claro que conlleva un peso, en el sentido de la responsabilidad por esa misma libertad. Para disfrutarla hay que animarse a dar un salto, aunque ese salto implique vértigo y aunque no sea nada fácil de llevar. El vértigo. El sentir ansiedad o vértigo nos hace conscientes de las decisiones que tenemos. Podemos hacer el bien o podemos hacer el mal. Podemos ayudar o podemos perjudicar. Podemos decidir y la ansiedad que sentimos al sentirnos libre, al experimentar el vértigo de la libertad, nos pone en alerta y así nos damos cuenta que los resultados de nuestras decisiones son solo responsabilidad nuestra. El individuo, ¿qué es? Para Kierkegaard el hombre no es uno desde su inicio, es un compuesto que tiene que llegar a ser individuo. Esto se logra con una elección y se alcanza cuando el hombre se ha escogido a sí mismo libremente, pero solo si lo ha hecho apoyándose en el absoluto, es decir, Dios, como ser libre y al mismo tiempo como dependiente de la potencia divina. Estadio estético. El esteta busca el placer y escapa del dolor. Por ello se apega al instante y corre detrás de lo que le promete más placer. Si en su camino se cruza con algo más prometedor, cambia de dirección y va tras ello. El esteta no se construye a sí mismo, se desarrolla por obra de la necesidad y no de la libertad, transformándose en lo que ya es. No tiene un proyecto a largo plazo, por ejemplo un Don Juan que conquista muchas mujeres pero no se compromete con ninguna. Él disfruta del placer de las ideas, las estudia, las goza, pero no toma a ninguna por verdadera. Ninguna de ellas se transforma para él en una verdad en pos de la cual deba comprometer su existencia. Estadio ético. El hombre ético vive la diferencia absoluta entre el bien y el mal. Ordena su vida al cumplimiento del deber, respetando la moral y renunciando a ser una excepción. No es, se hace con sus opciones libres, se construye, llega a ser algo nuevo. Tiene proyecto, respeta la palabra empeñada, toma decisiones, opta y luego reafirma sus opciones en la repetición. Podemos tomar de ejemplo a un esposo que eligió una mujer y cada día repite esa opción, la confirma viviendo en fidelidad.
Estadio religioso. El hombre religioso por la fe cambia desesperación por esperanza y angustia por confianza en la providencia de Dios. Ama a Dios y no quiere ofenderlo. Sabe que su deber absoluto no es obedecer a la ley sino obedecer a Dios. Si Dios le pide algo excepcional, él responde, aunque no llegue a entender por qué Dios le pide semejante cosa.